Bueno, muchas gracias a todos los compañeros de los medios que atienden esta información que vamos a compartir con ustedes. Es básicamente una serie de puntualizaciones al respecto de la austeridad. Y vamos a darle la palabra a nuestros coordinadores, nuestros líderes del Poder Legislativo. Mario Delgado Carrillo, diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Después al senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario Morena en el Senado, quienes expondrán las políticas y los esfuerzos que se han hecho en materia de austeridad, y finalmente yo cerraré con algunas reflexiones al respecto también de las políticas de austeridad en el Poder Ejecutivo del próximo gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El día de hoy presentamos los grupos parlamentarios de Morena, los grupos mayoritarios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, los anteproyectos de presupuesto de egresos para 2019 de nuestras respectivas cámaras. Esto porque el gobierno electo está procesando, elaborando la totalidad del presupuesto de egresos de la Federación para 2019. Y como ustedes saben, ellos tienen que integrar tal y como les mandamos, en el caso de la Cámara de Senadores y Diputados, el anteproyecto de presupuesto. Y hemos hecho el compromiso de mantener la austeridad republicana. En Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores se hizo un esfuerzo de septiembre a diciembre, a pesar de que la mayor parte del presupuesto ya estaba comprometido o ejercido, de hacer ahorros importantes. Desde el día 1 se empezó con la austeridad, y en el caso de la Cámara de Diputados tenemos ahorros que superan los 400 millones de pesos en el periodo septiembre a diciembre. Sin embargo, para el 2019, como podemos desde ahora poder planear, hacer las medidas pertinentes para generar mayor ahorro, pues el impacto va a ser muy relevante. En el caso de la Cámara de Diputados, vamos a tener un presupuesto parecido al que se tenía en 2010. De lo que se tenía proyectado para 2019 a lo que finalmente le vamos a mandar al gobierno, hay una reducción de 25% en términos nominales. ¿Qué medidas de austeridad vamos a profundizar? Las describo muy rápido. Vamos a mantener la eliminación de seguros de vida, de gastos médicos mayores para diputados, la eliminación del seguro de separación individualizada, disminución por el pago operativo del foro de fin de la legislatura, eliminación de acuerdos adicionales para la contratación de honorarios asimilados de los grupos parlamentarios y órganos de gobierno, disminución en el rubro de liquidaciones del personal, eliminación de vales de alimentación y de gasolina de grupos parlamentarios, órganos de gobierno y áreas administrativas, reducción en los viajes de los legisladores, eliminación del Fondo de Ahorro de Diputados, eliminación del apoyo anual para legisladores por la gestión en distritos, disminución en el presupuesto destinado a inversiones de la Cámara de Diputados, y se mantiene la cancelación de renta de automóviles, se disminuye la subvención ordinaria, eliminación de gastos de operación de grupos parlamentarios, se ajusta también un poco el presupuesto del canal del Congreso, y hay una disminución importante en la partida de honorarios. Una reducción del 25% de la nómina de honorarios asimilados, y reducciones también en el costo de los centros de estudios de la Cámara de Diputados. Hay una compactación, además de toda la estructura administrativa, y el apego estricto de todos los sueldos y salarios de los funcionarios de la Cámara de Diputados a la ley de remuneraciones de los servidores públicos.
en la Cámara de Diputados ningún funcionario ganará más de 100,000 pesos. Todas esas medidas nos van a permitir entonces alcanzar los números que les he dicho. El anteproyecto que nosotros nos encontramos ya en la Cámara, preparado para el 2019, era de 9,025 millones de pesos. El anteproyecto que presentamos el día de hoy es de 6,758 millones de pesos. Es decir, una reducción del 25%. En comparación con el presupuesto autorizado de este año 2018, es una reducción de 20%. La cifra autorizada para este año eran 8,439 millones de pesos. Y si lo comparamos con los 6,758, pues es una reducción de 20%. Es decir, vamos a mantener los esfuerzos de austeridad republicana. Queremos en la Cámara de Diputados generar estos ahorros para que el gobierno pueda tener una mejor distribución del gasto público y detener todos los excesos, los privilegios, el despilfarro que por tantos años se acumuló en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Bueno, acompañar un poquito. Primero quisiera expresar que es una decisión de motu propio de ambas cámaras, de ambos grupos. Hemos decidido voluntariamente, una vez que hemos conversado con grupos parlamentarios, en el caso del Senado, los grupos parlamentarios de todos los partidos están de acuerdo, han asumido con toda integridad la propuesta de reducción del presupuesto. Nosotros estimamos que hay una emergencia económica y que es importante actuar automoderándonos, autolimitándonos. El 1 de septiembre que nosotros logramos instalarlos en la Cámara de Senadores, decidimos iniciar con un plan de austeridad. Logramos, en diciembre lo haremos público, ahorrar 600 millones de pesos, es decir, 150 millones por mes, sin sacrificar ni el servicio, ni la eficacia, ni tampoco la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores o la facultad ordinaria en la aprobación de leyes. 600 millones de pesos. Y estamos planteando una disminución al presupuesto proyectado para el 2019 también del 25%, es decir, la proyección del Senado era de 5,200 millones de pesos. Estamos planteando que en la propuesta de Hacienda a la Cámara de Diputados, que será aprobado por la Cámara de Diputados, nuestro proyecto se estime en 3,900, de 5,200 a 3,900, que en efecto es el presupuesto, si no mal recuerdo, como dice Mario, de 2011, por ahí. Entonces, yo tengo una carpeta que les puedo dejar, que pueden sacar fotografía de las partidas y las cantidades para que la gente sepa de dónde van a ser los ahorros a los que me refiero. Son distintas partidas y en diciembre vamos a regresar los 600 millones y el año que entra serán 1,300 millones. ¿De qué son? El 50% de asignación a grupos parlamentarios, lo que llaman
las subvenciones, el 30% de comisiones ordinarias, legislativas, honorarios, la reducción del 40% del número de comisiones, el 30% de honorario apoyo a senadores, las plazas de estructura de los grupos parlamentarios se eliminan, reducir honorarios órganos de gobierno, el 30% de honorarios de grupos parlamentarios, la reducción de estructuras de órganos de gobierno, apoyo de senadores el día de sesión, alimentos, órganos de gobierno, alimentos, reuniones, pedidos para grupos parlamentarios, reducción de otros estímulos como la evaluación por desempeño, se elimina, la separación individualizada, el seguro de separación individualizado se elimina, el complemento de aguinaldo que se entregaba en el Senado de 40 días extras se elimina, la reducción de plazas de estructura se elimina el 30%, los gastos médicos mayores se eliminan, los vales de despensa se eliminan, el reembolso de gastos de alimentación se elimina y en la estructura administrativa 20% en adquisiciones y mantenimiento, 30% en comunicación social, 10% en tecnología de información, se elimina la reducción de estructura en el Belisario Domínguez, 30% en publicaciones, 30% en asesorías, peaje se elimina, gasolina se elimina, la reducción de estructura de centro de capacitación, mantenimiento de vehículos también se reduce, se elimina la telefonía celular y se eliminan otros gastos. El que desee le puedo entregar la carpeta para que pueda tener acceso. Pero al mismo tiempo queremos hacer un llamado a los integrantes del Congreso de la Unión. Queremos hacer un llamado a los órganos autónomos. Queremos hacer un llamado al Poder Judicial Federal. Queremos hacer un llamado al Ejecutivo mismo para que, en razón de la emergencia económica que vive el país, iniciemos un proceso de austeridad general. Nadie debe de escapar a disminuir sus privilegios y a disminuir los salarios que resultan ofensivos en el país. Si ya el poder legislativo, siendo un poder autónomo, que incluso no se discute el presupuesto cuando éste se propone a la Cámara, y si de motu propio el poder legislativo federal está asumiendo la disminución del 25% del presupuesto planteado, los órganos autónomos como el INE, como la Comisión de Derechos Humanos, como el Poder Judicial Federal, jueces, magistrados, ministros, todos deben también de autolimitarse, automoderarse, porque no puede haber un gobierno rico para un pueblo pobre. Por eso hemos venido desde la mañana a plantearle al presidente de la República un acto de solidaridad voluntario, un acto de autonomía del Poder Legislativo para decirle que contará con nosotros en esta política de Estado sobre austeridad. Es importante asumirlo y vamos a lograrlo. Ya lo logramos. De septiembre a diciembre logramos ahorros por 600 millones de pesos. Ni se ha detenido el Poder Legislativo, ni ha bajado su calidad en el servicio, y hemos logrado ya esta cantidad de recursos económicos que se reintegrarán al erario federal una vez que Andrés Manuel asuma la presidencia de la República.
Me parece muy importante lo que el Poder Legislativo está haciendo esta tarde al anunciar su presupuesto de egresos disminuido en un 25%. Por eso tenemos autoridad moral para hacer un llamado a todos los órganos autónomos para que disminuyan sus expectativas al momento de presentar su presupuesto al secretario de Hacienda y a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, y si a alguien le interesa el documento, aquí dejaré copia para que les puedan sacar fotografías de él mismo. Muchas gracias, compañero senador y diputado. Yo, como próxima secretaria de la Función Pública del Poder Ejecutivo, quiero establecer 3 puntos. Primero es que, obedeciendo precisamente al mandato popular del pueblo expresado en las urnas del pasado 1 de julio, así como a la vocación de austeridad republicana y las instrucciones del presidente electo, en los próximos días se difundirá el proyecto de presupuesto de la Administración Pública Federal para el próximo año, para el ejercicio del 2019, que al igual que lo han expresado aquí mis compañeros legisladores del Poder Legislativo, se apegará en toda forma al compromiso de austeridad. El asunto de la austeridad, el tema de la austeridad será para el próximo gobierno y para el gobierno federal pues una cuestión fundamental, el valor fundamental del servicio público del Estado, y al mismo tiempo de ser un valor republicano se conformará en una política de Estado que regirá absolutamente todas las directrices del gobierno federal. Estamos muy conscientes y caminando con el ejemplo que hoy el Poder Legislativo de la Cuarta Transformación nos está dando, y también se trabajará para honrar las directrices del presidente electo. Desde la Secretaría de la Función Pública, además, tomaremos esto con mucha convicción, y al inicio de cada ejercicio fiscal para el Poder Ejecutivo invitaremos a que se presenten programas de austeridad en cada una de las dependencias, programas en donde las dependencias se comprometan a ahorrar para precisamente poder canalizar todos los recursos al desarrollo, todos los recursos a los proyectos prioritarios. Queremos también finalizar estas reflexiones diciendo que esta es una austeridad de otro tipo, de otro corte, es una austeridad republicana, es una austeridad que el presidente electo siempre ha vinculado al ideario juarista, de no mermar el desarrollo, de no mermar la política social, de no atentar contra los derechos fundamentales de los mexicanos, y precisamente por eso es que estamos seguros que el llamado que hoy el senador Monreal y el diputado Delgado, junto con su servidor, hacemos a los otros sujetos obligados de Estado y los otros poderes, como será desde luego el Poder Judicial en primer lugar, será escuchado, porque el presidente electo tiene autoridad moral y porque el nuevo Poder Legislativo, así como el gobierno que acompañará al licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos autoridad moral para invitar a todos los otros sujetos obligados a sumarse a este valor fundamental que normará nuestra vida pública en el servicio de Estado. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Monreal, ¿nos puede dar una reflexión? Voy a agregar una cosa rapidísima, extender la invitación que hace mi compañero Ricardo Monreal, extender esta invitación también a los gobiernos estatales de manera muy respetuosa, a los gobernadores que andan ahora muy alborotados por la negociación presupuestal, invitarlos a que se sumen a esta política de austeridad republicana, a que corten en sus presupuestos excesos, privilegios, despilfarros, abusos que se han acumulado durante muchos años. También invitarlos a que se respete el artículo 127 constitucional, que dice que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República, y ya sabemos cuánto va a ganar el presidente el año que entra, que son 108,000 pesos. También
invitarlos, en resumen, a que se ajusten el cinturón. Es tiempos de la austeridad republicana. En lugar de buscar mayores ingresos, hay que voltear hacia adentro, a revisar el gasto, a recortar lo que no es prioritario, y eso va a disminuir la presión y el nerviosismo sobre sus finanzas. Entonces, una invitación también, con todo respeto, a los gobernadores a aplicar, a sumarse a esta austeridad republicana. Doctor Monreal, ¿qué nos puede decir de la amenaza de Félix Salgado Macedonio? Vamos a escucharnos. ¿Qué nos puede decir sobre esta amenaza que lanza el senador Félix Salgado Macedonio a los gobernadores? Podríamos empezar con Carmen Jaime de Televisa y entonces ahí nos vamos por todos. Adelante. Gracias. Ismael, mira, buenas tardes. Me gustaría saber si ahorita en este análisis que han realizado sobre el presupuesto y estas medidas de austeridad, ¿qué números podemos manejar en el gobierno federal? Estamos hablando de las cámaras del Congreso, pero en el gobierno concretamente, ¿qué cifras podemos prever de lo que se podía planear respecto de lo que se está pronosticando? Y también si esto no va a afectar el funcionamiento por todo gobierno, y en qué áreas sustancialmente sí tienen opción para recortar. Estamos simplemente analizando duplicidades, análisis organizacionales, estructurales, los datos que también hemos tenido acceso a ellos en el proceso de transición son eso, datos de proceso de transición. No hemos empezado el proceso formal de entrega-recepción, por lo tanto no podemos dar datos desde el poder ejecutivo, pero sí el poder legislativo ya tiene una clara muestra de la convicción rumbo a la austeridad. Entonces hacia allá apuntamos. ¿Alguien más? Lo de Félix Salgado Macedonio, si nos puede. Y un poquito lo que comentaba acá, Carmen, ellos están comprometidos en cada cámara al 20-25%. ¿Alguna cifra que se pueda manejar, pues, específicamente en qué rubros? Porque ya el presupuesto se está elaborando, estamos a menos de un mes de que se presente, un mes, un poquito más de un mes, menos. Entonces sí nos gustaría saber alguna cifra que podamos manejar, porque el discurso es muy padre de austeridad, pero no tenemos una cifra tangible que podamos manejar. Mira, como cifras no te puedo dar porque además es el secretario Ursúa quien podría manejar con más claridad esas cifras, pero sí te puedo dar lineamientos, como decíamos, y se asemejan mucho a lo que está planteando nuestros compañeros legisladores, es decir, estructuras orgánicas ajustadas, limitar asesores, esto es muy importante, ya incluso en los 50 lineamientos del poder del presidente electo se ha manejado limitar los servicios de asesoría para todas las dependencias. Se hablaba en esos 50 lineamientos de 5 asesores por dependencia. Vamos a tratar de ajustarnos aún más el cinturón, por ejemplo, hablando de números. Evidentemente toda la estructura organizacional tan obesa que se hizo a partir de las direcciones generales adjuntas se va a revisar con mucha cercanía y pulcritud. Es decir, no podemos hablar propiamente de números redondos, pero tenemos un mes, como ustedes dicen, y vamos a dar grandes y positivas sorpresas de la austeridad republicana. Yo quisiera preguntarle a los coordinadores, por favor. El día de hoy hace una advertencia el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio, de que podrían desaparecer los poderes en los estados a los gobernadores que no se ajusten a las políticas de seguridad del presidente. ¿Qué opinión podrían dar? Bueno, Félix Salgado Macedonio es un senador muy eficaz, es un senador de Guerrero, es un buen senador de Morena, pero no, con los gobernadores solo hay paz, hay una relación de respeto, tienen su libertad a salvo. Como coordinador del grupo parlamentario les digo que no se preocupen, no vamos a hacer nada fuera de lo que la ley establece, y tienen derecho a expresar lo que crean conveniente, diseñar sus estrategias, inconformarse con las políticas públicas e incluso estar en desacuerdo con las propuestas del presidente electo. Nosotros los vamos a respetar y les deseamos suerte en sus propósitos. No
vamos a generar una reacción inconveniente a su trabajo. Lo que queremos es establecer una relación cordial de respeto y de colaboración con todos ellos. Así es de que no se preocupen, se los digo. ¿Algún llamado al senador? Como coordinador no puedo hacerle ningún llamado. ¿No pone en riesgo? No pone en riesgo nada. Ningún senador puede ser reconvenido. Y así como respetamos al senador en sus dichos, respetamos a los gobernadores en sus estrategias. Es una expresión del senador Félix Salgado Macedonio que lo respetamos, además lo queremos mucho a Félix, entonces no vamos a hacerle ningún llamado de atención. Nada más, cerrando este punto, como dicen ustedes los políticos, ¿fue una declaración desafortunada o qué? No, ni siquiera eso, yo no las califico así. Es una declaración del senador Félix Salgado Macedonio que la respetamos y que no vamos a hacer ningún llamado ni reconvención, porque la Constitución establece que ningún senador o legislador puede ser reconvenido ni en sus opiniones ni en sus expresiones. Es un senador que nosotros respetamos y estimamos. Sonaba amenaza. Sí, perdón, para la futura secretaria. Es una expresión. Para la futura secretaria me gustaría conocer su opinión de las recientes declaraciones del presidente electo en torno a hacer una especie de punto final para investigar y castigar a los corruptos. Él ha señalado que traería más daño al país si empieza una cacería de corruptos, y ha dicho que en ese punto no va a haber esa investigación. Hay quienes interpretan que es un perdón a corruptos. ¿Cuál es su respuesta? ¿Le ha dado indicaciones del hecho el presidente electo al respecto? Es una interpretación que no comparto. Yo creo que es una interpretación errónea. Al contrario, las instrucciones del presidente electo son combatir la impunidad junto con el combate a la corrupción. De hecho, la próxima Secretaría de la Función Pública va a disminuir de 3 subsecretarías a 2 subsecretarías. Va a ser conformada con la Subsecretaría de Combate a la Corrupción y la Subsecretaría de Combate a la Impunidad. Entonces, es una interpretación errónea. Lo que hace el presidente es ser un estadista de altas miras en implementar otro tipo de justicia, y es la justicia transicional, porque estamos viviendo un momento de transición, y en el derecho administrativo sancionador también se va a expresar esta justicia. Las investigaciones se van a cerrar, va a haber los castigos necesarios, va a haber las sanciones necesarias, y vamos a caminar rumbo a una nueva era de combate a la corrupción y combate a la impunidad al mismo tiempo. Sí, buenas tardes. Preguntarles, entonces, ¿no volverá ajuste en diputados a la dieta? Que eso es algo que estaba pendiente desde el primario. Y también, en la reunión, ¿cuál fue el mensaje del presidente electo respecto al presupuesto? Porque parece ser que hay focos rojos, que el dinero no les va a alcanzar como estaban esperando, o que precisamente estos llamados vienen de que se aprieten más el cinturón otros porque las cifras no están cuadrando. ¿Cuál fue el mensaje al respecto del presidente electo en la reunión? Porque para algo llamaron a todos en el gabinete. Y también preguntarles, Mario, esta cuestión de a los gobernadores. Entonces, ¿no va a haber recursos adicionales como lo del ramo 23, que son los extras que tienen los gobernadores? Es ahí donde no habría los extras que ellos esperan, porque aportaciones y participaciones es lo que por ley reciben, pero luego tienen otros extras. ¿Eso se va a cancelar si no hay una austeridad para ellos? Digo que no haya, si no aplican la austeridad, ¿no? La invitación a que se siga una política de austeridad republicana es porque la gente está cansada de tanto abuso del presupuesto público, y el gobierno federal va a hacer un gran esfuerzo extraordinario en compactar estructuras, en reducir gasto, en quitar todos excesos y privilegios para generar ahorros y poder reorientar el gasto público
hacia rubros que tengan realmente impacto en la economía y en el bienestar de la gente. Entonces la invitación respetuosa a los gobernadores es que sigan también esta política, que tengan una austeridad republicana, que se respete el artículo 127 constitucional, para que en las estructuras estatales nadie gane por encima de lo que el presidente de la República, ningún gobernador podría ganar por encima de lo que va a ganar el presidente de la República. Si lo hace, estaría violando claramente la Constitución. Lo que ya no va a haber, y lo hemos anunciado desde hace varios meses, es la discrecionalidad que existía en el ramo 23, porque es el origen de los moches, esto que se convirtió en la corrupción institucional, la corrupción institucionalizada desde la Cámara de Diputados. Eso se va a terminar. Entonces, ese es el llamado a los respetuosos, a los gobernadores, sumarse a la autoridad republicana. Y aquí hoy se está poniendo un buen ejemplo en el Poder Legislativo. Ambas cámaras reducen un 25% su presupuesto. Es decir, sí se puede hacer un esfuerzo mayor para tener una austeridad permanente. Recordar también que tenemos varias iniciativas en la Cámara que están en proceso de dictaminación para que la austeridad se vuelva algo permanente, como una característica principal en la administración pública y no nada más una cuestión pasajera o temporal de un solo año. Para el 2019, dentro del programa de austeridad de la Cámara de Diputados, también incluye un ajuste en la dieta, tal como lo habíamos comprometido, y les vamos a dar los detalles después de la Junta de Coordinación Política del próximo lunes. A los señores legisladores, los casos de corrupción que han detectado, también ahí va a haber borrón y cuenta nueva, es decir, ahí también se ha cometido del 31 de agosto para atrás, ahí se queda y solo va a ser del 1 de septiembre para acá. Y también en especial al diputado Mario Delgado, va a haber presupuesto para en los hechos comprar el aeropuerto de Toluca, porque se va a quitar una concesión. El aeropuerto de Toluca está concesionado y nos dijo el doctor Jiménez Espriu que ahora va a ser una parte del gobierno federal y otra del gobierno del estado. Pues tienen que haber recursos para quitar esa concesión. ¿Ya lo están contemplando? Vendrá seguramente en el presupuesto del 2019 de la Secretaría de Comunicaciones. En este momento no lo conocemos todavía los legisladores. Ustedes saben que hasta el 15 de diciembre es la fecha límite para que se presente el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y Ley de Ingresos 2019. Entonces, hasta ese momento conoceremos el detalle de las partidas de cada uno de los grupos. ¿Y el borrón y cuenta nueva de los casos de corrupción también va a ser en las cámaras? Lo que ha dicho el presidente una y otra vez es que él no necesita de actos espectaculares para perseguir a alguien y meterlo en la cárcel. No necesita ese tipo de actos porque llega con una enorme legitimidad. Entonces no va a ser el poder ejecutivo como ocurría en el pasado quien decide a quién se encarcela y a quién no. Lo que el presidente está diciendo, vamos a ser respetuosos de las instituciones, de las instancias que les corresponda hacer investigaciones y sancionar, pero él ya no se va a meter. Sobre el mensaje que les dio, ¿qué les dijo el presidente? ¿Qué nos dijo? No, bueno, a términos agregados a lo que ustedes ya conocen, cómo se está conformando el presupuesto de egresos para el 2019, los supuestos fundamentales de mantener la estabilidad macroeconómica, de no gastar más de lo que se tiene, de detener el endeudamiento que ha habido en esta administración, que se vuelve prácticamente insostenible, de ajustarle el cinturón al gobierno, de generar ahorros, de combatir firmemente la corrupción, de reasignar la mayor cantidad de recursos posibles hacia la inversión en la gente a través de los programas sociales, hacia la inversión en infraestructura. Se va a cumplir todo lo que se prometió.
el programa de adultos mayores, el programa de becas para los jóvenes, el programa de jóvenes construyendo el futuro, el programa de jóvenes de Sembrando Vidas, los proyectos del Tren Maya, del tren transísmico, del aeropuerto de Santa Lucía, en fin, todo lo que ha dicho el presidente se incluirá en el presupuesto de egreso 2019. Y por eso nada más, para que vean la importancia de que en todo el gobierno y en todos los poderes se haga un esfuerzo de ahorro y de austeridad. Nosotros en el Poder Legislativo estamos muy orgullosos de haberle podido dar este recortón de 25% de gastos, de excesos, de privilegios, gasto poco productivo, porque sabemos que va a tener un mejor destino a través de programas sociales o a través de proyectos de infraestructura que le van a ayudar más a la gente y a nuestro país. Perdón, brevemente, doctor. Gracias. ¿Saben qué entidades van a desaparecer? A lo largo de estas semanas hemos escuchado que a lo mejor el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, podría desaparecer, que ProMéxico, esto lo ha dicho el presidente electo, es un gasto muy alto para proteger México, que eso lo van a hacer los embajadores. ¿Ya saben qué entidades van a desaparecer? Sigue el proceso de elaboración del presupuesto, los detalles los vamos a conocer hasta el día que se entregue el 15 de diciembre. Lo que pueden estar seguros es que va a ser un presupuesto austero, un presupuesto responsable. Gracias. Muchas gracias.